Atención a todos los verdaderos fanáticos del fútbol. Si alguna vez has sentido la adrenalina de un derbi, este vídeo es para ti. Porque lo que sucedió en el último enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid fue mucho más que un simple partido de fútbol. Muchos pensaban que sería un encuentro más en la larga rivalidad de estos dos colosos, pero te aseguro que se equivocaron rotundamente. Este derbi, que terminó en empate, fue una auténtica batalla. No solo en el césped, sino también en las gradas. Desde la primera hasta la última jugada, los incidentes y la polémica fueron protagonistas, y lo que te voy a contar a continuación te va a dejar sin palabras. Así que, quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque vamos a desglosar cada jugada clave, cada momento tenso, y todo el caos que envolvió a este encuentro. Te garantizo que no te querrás perder ningún detalle, porque lo que sucedió en el Estadio Metropolitano será recordado por años. El ambiente en el Estadio Metropolitano estaba absolutamente eléctrico. Más de 70.000 hinchas abarrotaban las gradas, ondeando banderas, coreando cánticos, y desbordando una pasión que se podía sentir incluso desde casa. Este no era un partido cualquiera. La tensión estaba a flor de piel desde días antes. La rivalidad entre Real Madrid y Atlético de Madrid no es solo deportiva, es una cuestión de orgullo, de historia y de dominio en la capital española. Y esta vez, la tensión estaba en su punto máximo. Ambos equipos venían de semanas de altos y bajos, y los aficionados sabían que este partido podría marcar un antes y un después en la temporada. El Atlético, bajo el mando de Diego Simeone, venía con la certeza de que este derbi podía definir el rumbo de su temporada. Con su estilo combativo, el Cholo había preparado una estrategia audaz, con algunas decisiones que sorprendieron a todos, incluyendo dejar a jugadores clave como Coque y Ángel Correa en el banquillo. Pero esto no fue un error, ni mucho menos una casualidad. Simeone sabía lo que hacía. Quería un equipo fresco, que pudiera presionar desde el primer minuto y aprovechar cualquier error del rival. Una estrategia pensada al milímetro, porque en partidos de este calibre, cualquier detalle cuenta. Por su parte, el Real Madrid llegaba con toda la presión sobre sus hombros. A pesar de su historia de éxito, sabían que este partido no sería fácil. Los jugadores sentían la responsabilidad de mantenerse en la pelea por el título de la Liga. Con una plantilla llena de estrellas, incluyendo a Luka Modric, que sigue siendo el cerebro del mediocampo, y Thibaut Courtois, el guardián de la portería, sabían que cualquier paso en falso podía costarles caro. Sin embargo, también eran conscientes de que el ambiente no estaría a su favor, y que iban a necesitar toda su experiencia para salir victoriosos. Desde el primer minuto, la tensión en el aire era palpable. El Atlético de Madrid, como era de esperar, salió a presionar con todo desde el inicio. Cada balón, cada pase, cada movimiento era frenético. Simeone lo tenía claro, había que sofocar la salida del Real Madrid, impedir que tuvieran tiempo para pensar. Y por momentos, esa presión funcionaba. El Real Madrid, aunque intentaba controlar el balón, se encontraba con una muralla rojiblanca en cada intento de ataque. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue la alineación del Atlético. Dejar en el banquillo a jugadores como Coque y Correa parecía una jugada arriesgada, pero en el fútbol, todo es parte de una estrategia. Simeone apostó por darle frescura y dinamismo a su equipo, sabiendo que un derbi de esta magnitud necesita de energía desde el principio. Pero el Real Madrid, con su experiencia, también tenía un plan. Sabían que, tarde o temprano, podrían aprovechar algún espacio o error del rival. En el lado blanco, Luka Modric jugaba con la serenidad que solo un futbolista de su categoría puede mostrar en partidos tan tensos. Courtois, quien sabía que el ambiente no sería amigable para él debido a su pasado en el Atlético, mantuvo la calma y demostró su clase desde el primer momento. Ambos equipos luchaban por imponer su estilo, pero el primer tiempo fue más un intercambio de golpes tácticos que una sucesión de jugadas de peligro. Pero a medida que avanzaba el partido, el Real Madrid comenzó a inclinar la balanza a su favor. Poco a poco, el equipo de Ancelotti comenzó a controlar más el balón, moviéndolo de un lado a otro, buscando romper el muro defensivo del Atlético. Y fue entonces, en el minuto 64, cuando todo cambió. El primer tiempo fue una auténtica batalla táctica. Ambos equipos se respetaban profundamente, lo que derivó en pocas oportunidades claras de gol. Sin embargo, la tensión era constante, y cada jugada parecía acercar el momento en que el partido estallaría. Courtois, en particular, fue uno de los protagonistas bajo los reflectores de esa tensión. Cada vez que tocaba el balón, los abucheos de los aficionados del Atlético lo envolvían en un ambiente hostil. Los hinchas rojiblancos no han olvidado su pasado en el Atlético de Madrid, donde Courtois brilló antes de convertirse en el guardián de la portería del Real Madrid.
Ese resentimiento añadido convertía cada toque de balón de Courtois en una especie de juicio público, pero el portero belga, conocido por su frialdad bajo presión, no dejó que la atmósfera adversa lo afectara. Se mantuvo sereno, seguro y confiado, demostrando por qué es uno de los mejores porteros del mundo. Uno de los momentos más tensos de esa primera mitad llegó, cuando Julián Álvarez logró una de las pocas oportunidades claras del Atlético. El joven delantero argentino, que había mostrado destellos de su habilidad, aprovechó un error defensivo y lanzó un disparo que obligó a Courtois a realizar una parada espectacular, salvando a su equipo de un posible gol en contra. Courtois, con reflejos felinos, logró desviar el balón, manteniendo el marcador en 0. Fue un recordatorio de que, a pesar del ambiente hostil y los abucheos, Courtois es un jugador acostumbrado a los grandes escenarios y a la presión. Del otro lado del campo, Jan Oblak no se quedaba atrás. Si bien el Atlético estaba más enfocado en neutralizar los ataques del Real Madrid, Federico Valverde encontró un hueco y lanzó un disparo lejano y potente desde fuera del área. El balón se dirigía con fuerza hacia la portería, pero Oblak, con una estirada precisa, logró detenerlo. En esos momentos, ambos porteros demostraron por qué son considerados dos de los mejores arqueros del fútbol mundial. La primera mitad terminó sin goles, pero la sensación en el aire era clara, algo estaba a punto de suceder. Y así llegamos al minuto 64, el momento clave del partido. El Real Madrid había estado controlando la posesión del balón durante largos periodos, pero sin poder romper la defensa del Atlético. El equipo blanco, dirigido por la maestría de Luka Modric, seguía insistiendo, y fue entonces cuando Modric, con su visión incomparable, vio una oportunidad que pocos podrían haber detectado. Con una calma absoluta, envió un pase perfecto a la banda izquierda, donde Vinicius Jr. esperaba con ansias. Vinicius, siempre peligroso, demostró una vez más por qué es uno de los jugadores más electrizantes del mundo. Con su habitual combinación de habilidad y velocidad explosiva, dejó atrás a Rodrigo de Paul con un regate preciso y se adentró en el área. El centro de Vinicius fue mortal. No era solo un centro, era una invitación al gol, y Eder Militao la aceptó con gusto. Militao, conocido más por su solidez defensiva que por su capacidad ofensiva, controló el balón con precisión y frialdad dentro del área. Sin pensarlo dos veces, lanzó un disparo certero que dejó a Oblak sin posibilidades de reacción. El balón cruzó la portería y se coló en las redes, desatando la euforia en el lado blanco del estadio. El Real Madrid se adelantaba 1-0, y aunque aún quedaba mucho partido por jugar, este gol cambió por completo la dinámica del encuentro. Este gol no solo fue el resultado de una gran jugada colectiva, sino también de la capacidad del Real Madrid de mantener la calma y aprovechar sus oportunidades en momentos cruciales. Desde el control táctico en el medio campo hasta la explosión de velocidad en las bandas, el Real Madrid había encontrado el hueco que tanto había buscado. Pero lo que sucedió después fue aún más sorprendente. Courtois, quien había sido jugador del Atlético de Madrid, decidió celebrar el gol de manera provocativa. Se dirigió hacia la grada más radical del Atlético, el famoso Frente Atlético, y esto desató el caos total. Mecheros, encendedores y otros objetos comenzaron a volar hacia el campo, dirigidos principalmente hacia Courtois. El portero belga mantuvo la calma, recogió algunos de esos objetos y se los mostró al árbitro. Aquí es donde la situación se descontroló completamente. El árbitro, Mateo Busquets Ferrer, tenía una decisión difícil que tomar. Y la tomó. El partido fue suspendido temporalmente. Sí, has oído bien. El derbi madrileño fue suspendido. La tensión en las gradas era simplemente demasiado peligrosa, y la seguridad de los jugadores estaba en juego. ¿Te imaginas lo que debió ser estar en el estadio en ese momento? Un partido tan importante, detenido por el caos en la grada. Simeone intentó calmar a los aficionados, pero la situación estaba completamente fuera de control. Durante esos 10 minutos de suspensión, el estadio quedó en un estado de incertidumbre. Los jugadores se retiraron al vestuario, y los aficionados se preguntaban si el partido se reanudaría o no. El caos estaba en su punto máximo. Finalmente, después de una larga espera, el árbitro decidió que el partido continuaría. Pero la atmósfera había cambiado por completo. Los jugadores volvieron al campo, pero se podía notar la tensión en el ambiente. El Real Madrid tenía la ventaja de 1-0, pero sabían que el Atlético no iba a rendirse tan fácilmente. Y entonces llegó el empate. Minuto 49. Ángel Correa, que había entrado desde el banquillo, logró aprovechar un error defensivo del Real Madrid y anotó el gol del empate. La afición del Atlético estalló en júbilo. Pero al principio, el gol fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva del VAR, el árbitro decidió conceder el gol,
lo que desató la euforia en el estadio. El partido estaba de nuevo empatado. Y aquí es donde las cosas se complican aún más. Pocos minutos después del gol de Correa, Marcos Llorente protagonizó un incidente que levantó más polémica. En una jugada muy intensa, cometió una falta sobre Fran García que fue sancionada inicialmente con tarjeta amarilla. Pero, después de que el VAR revisara la jugada, la tarjeta fue cambiada a roja directa. El estadio enloqueció. Simeone, enfurecido, protestaba desde la banda, pero la decisión ya estaba tomada. El Atlético se quedaba con 10 jugadores. Pero aún había más drama por venir. En los últimos minutos del partido, ocurrió algo que paralizó a todos. Un choque brutal de cabezas entre Tchouaméni y Lenormand dejó a ambos jugadores tendidos en el suelo. El estadio quedó en silencio absoluto. Los médicos de ambos equipos corrieron al campo para atender a los jugadores, y durante unos momentos, se temió lo peor. Afortunadamente, ambos jugadores pudieron recuperarse tras recibir atención médica, pero el susto fue enorme. El partido terminó 1-1, pero lo que realmente quedó en la memoria de todos no fue el resultado, sino los incidentes que empañaron el espectáculo. Los medios de comunicación de todo el mundo no tardaron en hacerse eco de lo que había ocurrido. Escándalo en Madrid, caos en el Metropolitano, y un derbi empañado por la violencia fueron algunos de los titulares que dominaron los principales diarios deportivos internacionales. El prestigioso diario alemán Bild fue especialmente crítico, mientras que The Sun en Inglaterra lo describió como una locura absoluta. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de la liga? Este empate deja la lucha por el título aún más abierta. El Barcelona sigue siendo líder, pero el Real Madrid está justo detrás, acechando, y el Atlético, aunque dejó escapar puntos, sigue en la pelea. Este derbi fue solo un capítulo en lo que promete ser una de las temporadas más emocionantes y dramáticas de los últimos años. Además, no olvidemos que el Real Madrid ahora debe concentrarse en su próximo desafío en la Champions contra Lille, mientras que el Atlético también tiene que enfrentarse a un reto importante en Europa. ¿Podrán estos equipos dejar atrás el caos del derbi y enfocarse en sus próximos objetivos? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que esta temporada no dejará de sorprendernos. Si te apasiona el fútbol tanto como a mí, no te olvides de suscribirte a este canal para no perderte ningún detalle de lo que está por venir. Aquí estarás al tanto de todo lo que ocurre en la Liga, la Champions y mucho más. Dale me gusta si te impactaron los incidentes de este derbi. Si has llegado hasta aquí, es porque eres un verdadero amante del fútbol. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna noticia sobre la Liga, la Champions y todo lo que sucede en el mundo del fútbol. Este canal es para verdaderos fanáticos, para los que viven cada partido con intensidad. Dale a me gusta si te impactaron los incidentes del derbi, y déjame en los comentarios qué opinas sobre lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, el fútbol siempre tiene algo nuevo para sorprendernos.